Casado, soy maestro en algunos seminarios teológicos y agencia misionera. Yo soy escritor, algunas cosas para la gloria de Dios. Yo soy el servo del Señor Jesús. Entonces, estamos acá por la segunda vez en Barranquilla, Colombia, por la segunda vez. Estoy en la ciudad de Cali, predicando en la iglesia Capilla del Calvario, haciendo una serie de conferencias en la iglesia Capilla del Calvario. Y vamos a hablar hoy sobre los adventistas del séptimo día, los sabatistas. ¿Conoce usted los sabatistas? ¿Tiene acá? Los sabáticos, se dice sabáticos. ¿Tiene acá? ¿Tiene la iglesia sabática acerca? ¿Son cristianos? ¿Qué te parece? ¿Son cristianos? ¿Por qué no? ¿No hablo de Jesús? ¿No hablo de Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no son cristianos? ¿No ha escuchado las alabanzas de los adventistas? Tienen los mejores grupos musicales, ¿sabía usted? ¿Sabía también que los adventistas tienen las mejores escuelas infantiles? Tienen las universidades, tienen los hospitales, tienen muchas cosas buenas. ¿Por qué no son cristianos? Yo quiero saber. Tú que dices que no son cristianos, ¿por qué no son cristianos? Muy bien. Abra tu Biblia, por favor, el libro de Mateo, capítulo de número 7. ¿Ustedes comprenden mi portuñol? No español, portuñol. Una mezcla portugués y español. ¿Comprenden? Ok, está bueno entonces. Vamos a intentar comunicar con ustedes. Mateo, capítulo de número 7, versículo de número 15. 15. Toda vez que va a leer la Biblia hay que prestar atención. ¿Para qué? Para los versículos que está leyendo. Entonces, ¿quién está diciendo? ¿Para quién está diciendo lo que está diciendo? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Y lo que? ¿Me comprenden? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Puedo interferir? ¿Está bien? Si alguna persona habla portugués, me ayuda, por favor. ¿Hay alguna persona? ¿No hay? El pastor. Si hay una palabra que no comprenden, por favor me ayuda, pastor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, no solo lobos. Lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortada y echada en el fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. En todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo pregunto, ¿los adventistas no son cristianos? ¿Cuál es la maldad que están haciendo ellos? ¿Cuál es la maldad? ¿Cuál? ¿Vamos? Desviar al pueblo de la verdad. ¿Y es mal? ¿Guardar el sábado es mal? ¿Quién mandó guardar el sábado? Está en el libro de Éxodo. Y Jesús habló a los jóvenes que deberían guardar los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? El sábado. ¿Sí? ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? 10. El cuarto mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? ¿No guarda usted la ley de Dios? ¿Por qué? Hay que pensar. Porque están predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio están predicando? De la Biblia, de Jesús, de la gracia, de la ley. ¿Qué Evangelio están predicando? ¿Quién es Jesús de los adventistas? ¿Cuál es la autoridad para la iglesia adventista? ¿Es la Biblia? ¿O los libros de Elena G. White? Mira, que Jesús nos enseñó acerca de juzgarnos. ¿Podemos juzgar? ¿Juzgar, correcto? ¿La religión de las otras personas? ¿Podemos juzgar? ¿Juzgar? Ok, ¿podemos? Juzgar. Muy bien. ¿Podemos? ¿Qué piensas? ¿Podemos? ¿Qué enseñó Jesús acerca del juzgamiento? ¿Ah? No juzgué para que no. Entonces, ¿podemos juzgar? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos embora? ¿Nos vamos para nuestras casas y no vamos a hablar sobre ellos? ¿Sobre los falsos profetas? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Yo estoy acá para enseñar. Dios me ha llamado. Tengo un llamado de Dios para enseñar a la iglesia sobre los peligros de las sectas. Porque la especialidad de los sectarios es torcer las escrituras. ¿Correcto? ¿Sí? Así es. ¿Verdad? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los universitarios, la iglesia creciendo en gracia, todos ellos son especialistas en torcer las escrituras. Y Jesús nos enseñó que los lobos rapaces venían ¿en qué piel? ¿De lobos? ¿De ovejas? Muy bien, se parece a una oveja, pero no es una oveja. Oveja, ¿qué es un lobo? ¿Qué tenemos que hacer? Con un lobo que no es lobo.
es oveja. Como oveja que no es oveja, es lobo. ¿Sabe cuál es? ¿Los hermanos creen en los dones del Espíritu Santo? ¿Creen? ¿Cuál es lo principal? Amor. ¿Cuál más? ¿Qué don ha buscado usted? Porque muchas iglesias, las iglesias pentecostales, los hermanos están buscando aquí don. ¿Cuál es el don? Solo hablar en lengua. Hay seminarios en Brasil que enseñan a la gente a hablar en lenguas. Hay pastores que van a las iglesias invitados por el pastor de la iglesia para que enseñe a la gente a hablar en lenguas. Yo creo en los dones que son para nosotros, pero es el principal. ¿Por qué? Porque queremos poder. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia? Yo pregunto. ¿Para qué? Para las personas que están ahí en la iglesia confusas. No. El Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia para ser testemunha. ¿Y lo que es ser testemunha? Estar para dar testimonio. ¿Qué testimonio está dando usted? Muy bien. Entonces, los adventistas del séptimo día se parecen cristianos, pero no son cristianos. Son lobos rapaces. No solo lobos rapaces. Pastor Joaquín, pero Jesús nos dijo que no deberíamos juzgar los otros. ¿Cuál es el juzgamiento condenado por Jesús? Toda la vez que leer una pasaje de la Biblia, un versículo de la Biblia, hay que entender el contexto del versículo. No se puede formar una doctrina con un versículo bíblico. Hay un contexto. Entonces, cuando Jesús habló, no juzguéis. ¿Para quién estaba hablando Él? ¿Por qué estaba hablando Él? Es importante saber. El juzgamiento condenado por Jesús es lo que muchas veces hacemos nosotros. Entonces, yo no conozco al hermano. Y yo voy a decir a todo el mundo en Brasil que hay un hermano en la iglesia. Ven Señor. Y el hermano que tenía ahí era un narcotraficante peligroso. ¿Yo tengo pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que el hermano es un traficante peligroso? Porque yo creo que se parece. Pero tú tienes pruebas. Entonces es el juzgamiento condenado por Jesús. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los testigos de Jehová son cristianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No creen en Cristo? Los testigos de Jehová no creen en Cristo. Y Jesús es Dios. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Jesús es Dios? ¿Tú tienes hijo? ¿Tú tienes hijo? Está acá tu hijo. ¿Cómo es su nombre? Andrés. ¿Tu nombre? Miguel. Miguel. Tenemos Miguel y Andrés. Yo pregunto, ¿Miguel es Andrés? ¿Andrés es Miguel? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Miguel? ¿Dos personas o una persona? Dos personas. ¿Quién es Jesús?
Es hijo de Dios, pero es Dios. Jesús habló a nosotros que era Dios. Nos enseñó que era Dios. O nos enseñó que su Padre, Él es Dios. Muy bien. Vamos a pensar. ¿Qué habló Jesús en Juan? Capítulo de número 10, versículo 28. Mira, Juan 10, 28. ¿Qué enseñó Jesús? Juan. Perdón, no es 10, 30, 10, 30. Ok. Yo y el Padre uno somos. Pero Jesús habló que su Padre era menor o mayor que Él. ¿Dónde está ahí la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Que su Padre es mayor que Él. ¿Dónde está? Muy bien. El texto de Juan 10:30. Jesús está diciendo, el Padre, yo y el Padre, uno somos. Jesús, el Padre. El Padre. Hola. ¿Todo bien? ¿Estás acá usted? ¿Están todos acá? ¿Jesús es el Padre? ¿Jesús es el Espíritu Santo? ¿No? Que Felipe dijo a Jesús, ¿te acuerdas? Señor, muéstranos el Padre. ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo estoy que mira a mí, mira el Padre. Jesús es el Padre. ¿Qué está haciendo Joaquín con mi iglesia? No te preocupes, vamos a aclarar, ¿ok? No se va a los testigos de Jehová, no se va a los adventistas, no, por favor. Toda vez que una persona habla a usted en una pasaje de la Biblia, hay un contexto, hay que entender lo que está diciendo el versículo bíblico. Muy bien, cuando estamos ahí mirando el texto, como por ejemplo, encontrar el texto que Jesús habló que su Padre es mayor que Él. ¿Tiene en la Biblia el versículo? Juan 10:29. ¿Puede leer, hermano? Por favor. Y entonces, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Pero no es este texto, no. Hay otro texto de la Biblia, otro versículo. Muy bien, vamos a aclarar más la situación. Jesús está hablando de los falsos profetas. Que los falsos profetas venían a nosotros vestidos en piel de, pero son lobos. ¿Cómo vas a saber la diferencia? Si no puede juzgar. ¿Cómo va a saber la diferencia si no puede juzgar? ¿Cómo? Yo pregunto a usted. Hay que juzgar, pero con entendimiento, con discernimiento, con pruebas. Si no tiene pruebas, no se puede juzgar. Muy bien, abra tu Biblia
en Mateo capítulo del número 23, versículo del número 3. Perdón, 24, versículo 3. 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Para quién está diciendo? ¿Por qué está diciendo? Es importante. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe. Mirad, que nadie... El discípulo de Jesús se puede engañar. ¿Engañar? ¿Es posible? ¿Es posible? Porque hay personas en muchas iglesias, pastores, maestros de teología, diciendo que un discípulo de Jesús no se puede engañar. No sé la posición del pastor. Son los calvinistas. ¿Hay acá? Tienen. Todos los lugares tienen. No. El discípulo de Jesús no se puede engañar. Versículo del número 5. Mira el señal que Jesús ha dado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo del número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23. Entonces, si algunos dijeren: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí está la advertencia de Jesús. Jesús está preocupado con sus discípulos. Vamos para la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 hasta versículo de número 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Qué está diciendo Pedro? Que entre el pueblo de Dios, versículo 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Yo pregunto, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo? Pueblo de Dios, los judíos, la congregación de Israel. ¿Te acuerdas? Balaam, ¿te acuerdas más? Falsos profetas, Ananías, varios otros. Entonces Pedro está diciendo a nosotros: ¿cómo habrá entre vosotros? ¿Qué vosotros? La iglesia cristiana. También habrá entre vosotros. No es abiertamente. Encubiertamente. ¿Cuál es la diferencia? No es abiertamente.
¿Es problema de traducción de portugués para español? No. Mira, nosotros estamos sirviendo al diablo. ¿Es así que vamos a decir a usted? Nuestro movimiento está siguiendo a Satán. ¿Es así? Los adventistas, los mormones, los testigos y muchos otros van a decir a usted, nosotros somos hijos del diablo. No, hay acá en Colombia un señor que está enseñando para mucha gente que es hijo del diablo. Pero los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, están pensando que son hijos de Dios. Acreditan que está haciendo la voluntad de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, los musulmanes están pensando acerca de que Él está haciendo la voluntad de ¿quién? De Alá. ¿Y quién es Alá para él? ¿El demonio? ¿El diablo? No, para ellos es Dios. Cuando el musulmano, por ejemplo, está matando, muriendo por su fe, cree que está haciendo por ¿quién? Por Dios. ¿Me entiendes? Encubiertamente herejías destructoras. No solo herejías, pero herejías destructoras. La iglesia acá está con pacto con César Castellanos. ¿Conoce usted el G12? ¿Qué es G12? Una secta. No es una secta, una ideología en una iglesia, en muchas iglesias. Pero el G12 es del diablo. Es del diablo. Los hermanos que están ahí en los encuentros creyendo la palabra de César Castellano no son nuestros hermanos, son hijos del diablo. Y ahora, ¿qué tal? Mira lo que está diciendo Pedro. Encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué destructoras? Porque hay herejías que no son destructoras, que no van a conducir a la gente al infierno, pero son herejías. La palabra griega herejías, aireses, significa lo que, pastor, tú eres maestro. Cuando dice aireses apoleyas, o sea, herejías de destrucción, de dos palabras. Sí. Un estudio comparativo. La palabra jaireses, que es decir, denominación, facción, división, partido. Entonces, el principio del cristianismo, la palabra no tenía el sentido que tiene hoy. El año 60 después de Cristo, la palabra herejía ha tenido otro significado. No solo facción, partido, comunidad, denominación, no solo. Ha tenido un sentido peyorativo. ¿Peyorativo se dice? Peyorativo, sí. ¿Por qué? Porque podemos decir que herejía son personas que están siguiendo enseñanzas de hombres, enseñanzas falsas, y muchos, por eso hay herejías destructoras, porque están negando a Jesucristo, como los testigos de Jehová. ¿Quién es Jesús para ellos? Ellos creen en Jesús, pero Jesús no es Dios todopoderoso. Es Dios pero menor. Es Dios pero no puede adorarlo. Es Dios pero no hay resucitado físicamente. ¿Me entendéis? Los adventistas creen en Jesús,
Sí, cree Jesús. Pero ¿quién es Jesús de los adventistas? El arcángel Miguel. ¿Jesús es un ángel? No, no es un ángel. ¿Jesús ha completado su obra en la cruz del Calvario? Sí. Pero los adventistas creen que no. Los adventistas creen que el sangre de Cristo nos ha purificado de todos los pecados. No. Jesús perdona nuestros pecados, pero nuestros pecados son transferidos, correcto, para el cielo, un libro de registro. Y tiene una doctrina que es la doctrina del santuario. No hay otra iglesia en el mundo que tiene esta doctrina, solo los adventistas. Está en la Biblia, la doctrina del santuario no está ahí. ¿Cristo completó su obra en la cruz de Calvario? Sí. Entonces los adventistas también enseñan que el silo de Dios en la vida del cristiano es el... ¿Qué es? El silo. Celo. ¿Qué es? ¿Cuál es el celo de Dios en la vida del cristiano? ¿Ah? Para los adventistas, el sábado. Para nosotros, para Biblia, ¿lo que es? Tenemos un señal de Dios en nosotros. El Espíritu. Nosotros somos asignados por Dios con el Espíritu Santo. Quien no tiene el Espíritu Santo no eres cristiano. Para ser cristiano hay que tener el Espíritu Santo. Si no tienes, no eres cristiano. Para los adventistas es el sábado. Muy bien. Entonces Pedro está diciendo herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Mira, rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos más a frente. Vamos para otra carta que está en Judas. Judas, versículo de número 3. Judas, versículo de número 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy bien. ¿Qué el texto está diciendo a nosotros? ¿Qué entiende usted del texto de la Biblia? ¿Qué debemos hacer como cristianos? Defenderla. Contenderla. Yo pregunto, ¿cuántos de los hermanos están defendiendo la fe cristiana? ¿Cuántos? No, quiero saber, ¿cuántos? ¿Verdad? Es verdad. Lo que es defender la fe cristiana. Lo que es. Vamos. ¿No entendieron? ¿No están comprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué es defender la fe? ¿Cómo la están defendiendo? Muy bien. ¿Cómo la defienden? ¿Están defendiendo? ¿Están defendiendo la fe cristiana? ¿Usted está? ¿Verdad? Muy bien. ¿Hay alguna persona militar que está acá? ¿Algún militar? ¿Alguna persona que es militar? ¿No? Lo que haya sido militar. ¿Qué ha sido?
que ha servido, no sé si se dice acá servido. Servicio, sí, servicio militar. Servicio militar. ¿Alguna persona que prestó servicio militar? Reservista. ¿No prestaron? ¿Ninguna persona? Ninguna persona. Libreta comprada y pagada por momento. La rotan. Sí. Ejército, marina, aeronáutica, ninguna persona. Policía. Policía. ¿Usted? ¿Quién? No creo. Del BOPE. De Bobby. De SWAT. Suave. Sí, es militar. Prestó servicio. La policía. Presta servicio. Prestó. Ah, prestó servicio. Venga, Carmen. Por favor. Da el micrófono para él. Micrófono. Tú eres militar. Antes. Eres soldado, cabo, general. ¿Qué eres? Servicio como auxiliar. Auxiliar de la policía. ¿Sabe lo que era él? Antes, decimos en Brasil, cagueta. ¿Sabe qué es cagueta? Una persona que está ahí mirando a la gente para hablar para la policía. ¿Cómo se dice acá? No reclutadores. Que están mirando a la gente que está haciendo las cosas malas. Solo para decir. ¿Sabías? Como policía, ¿tú tenías una farda también? No. ¿Una ropa? ¿Uniforme militar? Muy bien. También. Uniforme militar tenía. Por ejemplo, tenía zapatos, botas. ¿Podría estar sucia? No podría. ¿Podría no tener los botones? ¿Por qué? No fue el reglamento y Tenía reglamento. ¿Sabía usted usar una pistola? Sí. ¿Sabe la diferencia de una pistola para una ametralladora? Sí. ¿Sabía usted manejar todas las armas que tenía en cuartel? No, en educación fue pistola. Ok, solo pistola. Ok, pero ¿sabes lo que es una ametralladora? Sí, claro. Un fusil. Ok. Yo pregunto a usted, ¿tenía casos en su compañía de personas que murió o no murió, pero se accidentó con una arma por no estar manuseando correctamente? De hecho, fue por eso que yo necesitaba, yo fui el primer grupo de policía auxiliares. Ajá. Y hubo muchos errores con las armas. Entonces de ahí fue que se retiraron. Ok, comprendí. Muy bien, vamos a imaginar el soldado americano en las calles de Bagdad. Vamos a imaginar. El soldado tiene arma, tiene una pistola, pero no sabe atirar. ¿Qué se va a pasar con él? ¿Verdad? Vamos a imaginar el soldado tiene una ametralladora, pero se olvidó en su casa. Está en la calle sin la ametralladora. El soldado colombiano se fue a las FARC, pero no tiene su pistola, no tiene su ametralladora. Antes, lo que se pasaba, lo mataban. ¿Somos soldados de Cristo? Yo pregunto a usted, ¿somos soldados de Cristo? Amén. ¿Somos? Amén.
¿Estamos en una batalla? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿El mundo? ¿Sobre el mundo? El diablo. ¿Quién más? La carne también son nuestros enemigos. Y la batalla, ¿dónde se pasa la batalla de nosotros? ¿Dónde estamos trabando se dice? La mayor batalla. No librando. ¿Dónde está se pasando? Ocurriendo la mayor batalla de nosotros como cristianos. Piensa. Sí, ¿a dónde está se pasando la batalla? ¿A dónde nosotros enfrentamos la batalla? En la mente. Los mayores ataques del mundo, de Satanás, de la carne, se da en la mente. ¿Y cómo vamos a nos proteger? ¿Cómo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a nos defender? La palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, muy bien, gracias, soldado. Mira lo que ha enseñado Judas. Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Pero Judas no escribió acerca de la salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Lo que es ardientemente. ¿Ah? Muy fuerte. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy bien. Tenemos la fe que una vez dada a los santos. Pero el pastor es un hombre de Dios. Pero estaba en su casa orando. El arcángel Gabriel apareció a él. Visitó el pastor. Y ha enseñado que debería escribir un libro con enseñanzas para la iglesia. ¿Qué piensa usted? ¿Amén? ¿No? Pero es el pastor, el hombre de Dios. Tiene revelación de Dios. Tiene la unción de Dios. ¿Podemos aceitar? No. ¿Por qué? Porque la fe ha sido una vez dada a los santos. La iglesia, por ejemplo, el pastor que está acá, conduce la iglesia por la revelación del apóstol, de un apóstol. No. ¿Cómo debe el pastor estar ahí conduciendo la iglesia? ¿Por qué revelación? ¿Cuál? La palabra de Dios. Es la autoridad máxima en la iglesia para los cristianos. Una característica de las sectas es negar la palabra de Dios, es creer en las revelaciones de sus líderes. Y muchas veces la revelación de sus líderes está arriba de la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios puede hablar con el pastor? Sí, puede hablar. ¿Creemos? Dios puede, por ejemplo, nos enviar un recado por el pastor. Sí. Pero ¿puede estar en contra la palabra de Dios? Nunca. Nunca. No puede. Vamos más a frente. Están
peleando por la fe, contendiendo por la fe. ¿Están de verdad? Muy bien, yo voy a preguntar. Vamos a la hermana. ¿Cómo es su nombre, hermana? Muy bien. Yo pregunto, ¿los testigos de Jehová golpean su puerta? Sí. ¿Y lo que hace? Lo que hace usted. Pues yo, como antes no sabía, yo les abría. Los abría, invitaba a tomar un café, un almuerzo, una cena. No, simplemente los escuchaba. Escuchaban. ¿Y qué tal le parecen las enseñanzas de los testigos? A veces un poco así todas confusas, así Un poco confusa. Pero hoy, cuando golpea su puerta, también está abriendo la puerta, invitando a estar en su casa. ¿Qué hace? Ya no. ¿Qué hace? No, les digo que yo soy cristiana y Por favor, vaya a mi vecina ahí que no es cristiana. ¿No? Que yo tengo mi religión. ¿Qué hace usted? Yo le digo que yo tengo mi religión, que yo soy cristiana. Yo tengo mi religión, que se vaya al infierno. ¿No? ¿Verdad? No, ¿Habla a ellos de Cristo? sí, así. ¿Habla a ellos de Cristo? Sí, yo le ¿Qué hablas? Yo le digo que, pues, que yo creo en Cristo, en Dios y en el Espíritu Santo, porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Energía, Ajá, exacto. una fuerza activa. Entonces yo le explico eso que no. ¿Qué hace usted? ¿Hay personas? ¿Es tu hija? No. No es tu hija. Ok. ¿Es tu hija? ¿Es tu hija? No, no. No, la niña no. No. ¿Dónde está? Una niña. Mira, vamos a imaginar que es hija. Muchas mamás. ¿Sabe lo que hacen? Hija, habla a ellos que su mamá no está. Y la hija se va a los testigos de Jehová y habla: mi mamá mandó decir que no está. ¿Su mamá ha enseñado a usted a hacer lo mismo? No. No lo haga, por favor. Oye, el testigo de Jehová, yo pregunto a usted, ¿el testigo de Jehová es hijo de Dios o hijo del diablo? El diablo. Y cuando golpea su puerta, el pastor ha enseñado acá en la iglesia para no recibirlo en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona, porque no tiene sana doctrina. ¿Qué más? Porque no cree en el Espíritu Santo. ¿Qué más? Porque está en contra de las Escrituras. ¿Qué más? ¿Cómo? No trae la doctrina de Cristo. No trae la doctrina de Cristo. Entonces no trae la doctrina de Cristo, que se van al infierno. ¿Es esto? Yo quiero que usted piense diferente. Quiero que imagine que el testigo de Jehová es una persona perdida, que necesita de la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, no estoy dando ustedes a los testigos de Jehová, no es la propuesta. La propuesta es que usted predique la verdad a ellos. Mas pastor, los testigos de Jehová conocen mucho la Biblia. ¿Es verdad? No es verdad. Nosotros que no conocemos la Biblia. Porque si nosotros conocemos la Biblia, el testigo de Jehová está predicando la verdad. ¿La verdad es relativa o es absoluta? El error se va a prevalecer ante la verdad, o la verdad se va a prevalecer ante el error. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Nosotros.
¿Y lo que estamos haciendo con la verdad? Estamos escondiendo la verdad. No estamos hablando a Él acerca de la verdad. Muy bien. Yo comprendo que no todos que están acá están preparados para debatir con los testigos de Jehová. No estoy incentivando a usted a debatir con los testigos de Jehová. No estoy incentivando a usted a recibir dentro de su casa los testigos de Jehová. Pero no estoy también concordando que, por ejemplo, cierra la puerta a los testigos de Jehová. No. Cuando el testigo de Jehová golpea su puerta, ¿qué va a decir usted? Hola, ¿qué tal? Qué bueno que ha venido en mi puerta. Yo tengo algo para usted. ¿Sabía usted que Jesús ha morido por sus pecados para conducir usted a Dios? Nosotros creemos en Jesús. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que Jesús murió por sus pecados, que la salvación solo se encuentra en la persona de Jesucristo, que si tú quieres ir a la presencia de Dios, tienes que entregar tu vida a Jesucristo. Hay que leer la Biblia. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Mas usted, ¿qué cree usted? No importa lo que creo. Yo creo en la Biblia. Si tú crees solamente en la Biblia, vas a ver el Padre Celestial. Si tú crees solamente en la Biblia, se va al cielo, se torna hijo de Dios. Que Dios le bendiga, Señor. ¿Cuál es su nombre? Vamos a orar por usted. ¿Cuál es su nombre, señora? Por favor, dame su nombre. Nosotros vamos a orar por usted en nuestra iglesia. Señora, tengo la ley. Gracias. Yo tengo la Biblia. Es suficiente. No necesito de su literatura. Solo necesito de la Biblia. Lo que ha hecho usted con la actitud que estamos haciendo. Evangelizando. ¿Es difícil? Hay que saber leer. Hay que saber escribir. Hay que hacer un curso de teología. No. Hay que tener una experiencia con Jesucristo. Si tienes una experiencia con Jesucristo, entonces vas a poder predicar a los testigos de Jehová, a los mormones, a los espiritistas, a cualquier persona. Lo que debemos a las personas, la verdad de la palabra de Dios. Pero si nosotros no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer la verdad? ¿Están comprendiendo? Ok. Más a frente. Vamos para Primera de Pedro, capítulo de número 3. Primera de Pedro, capítulo de número 3. Versículo 1. No, versículo 15. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad de vez en cuando. Siempre. No está ahí en su Biblia. Siempre. Preparados para presentar defensa con muy no odio, raiva, no, mansedumbre y reverencia ante a todo el que os demande Razón. razón. ¿Lo que es razón?